Saúl Soltero. Saúl Soltero, el responsable del Nopal Times, haciéndole preguntas al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera sobre los escoltas a los expresidentes. Un tema que también, de alguna manera, llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a pulirse para responder. La primera pregunta. Sí, en relación a la seguridad o los privilegios a los expresidentes. Sí. Miren, se redujo mucho el número de elementos para la protección del presidente Fox. Solo son 4 elementos. ¿No son 8? Son 4 y el comandante, 5 en total. Ya no son 8. ¿Y para Felipe Calderón? Son 12. Pero miren, hay información suficiente sobre lo que tenían los expresidentes de personal. Tenían tanto personal militar como personal administrativo, un número muy superior a eso. Además, las pensiones. Entonces, todo eso se eliminó y se están haciendo estas excepciones por razones especiales. Yo quisiera proteger a todos los mexicanos y hacia allá vamos, a que todo el mundo tenga protección. Pero sí les pido que nos comprendan en estos casos, es lo mínimo. Estamos hablando de 5 elementos. Yo había dicho que eran 12, luego que 8 y no, son 5. Y en el caso de Felipe Calderón, 12, y no tiene vigilancia del gobierno federal. El presidente Peña, el presidente Zedillo, el presidente Salinas, y ya todos no reciben pensión. Eso se terminó. ¿Y por qué esta diferencia de a uno 5 y a otro 12? Porque se llegó a un acuerdo con ellos, se habló con ellos. Yo le instruí al general secretario que platicara con ellos para ver cuáles eran sus necesidades, y se hizo un ajuste, se actuó de parte de ellos y de parte de nosotros con austeridad, lo mínimo, no el aparato. Es que era impresionante lo de antes. Yo no sé, ¿no se acuerdan cuando pasaba un presidente cuántas camionetas? ¿Ya no se acuerdan de eso? A lo mejor hay alguna imagen por ahí. Era una, otra, 10 camionetas. Sí. Y luego atrás, ambulancias, de veras, motos, cerraban las calles. Ya eso ya cambió, ya no es así, ya es otra cosa. Yo estoy procurando, pero además lo saben quienes desde hace tiempo están conmigo, de que se respeten los altos, de que no haya prepotencia en nada absolutamente. Y por eso tengo la oportunidad, hasta cuando voy a la casa, que ya ahora ya se sabe más dónde vivo, porque sacaron hasta una manta y en primera plana,
Bueno, cuando voy... Ahí les hablan en el Reforma, cabrones. Ayer, por ejemplo, iba yo a entrar al PAN y se junta un carro, un señor, y me dice, ya está preparando, hay que hacer la comisión para los festejos de la independencia. O sea, hasta en el carro tenemos diálogo, pues ahí. Le digo, sí, andamos en eso, vamos a crear una comisión con ese propósito para organizar los festejos, la celebración de la independencia en el 2021. Y dice, yo participo. Y ahí me entrega una tarjeta. Y ya les vamos a presentar todo el plan y sí vamos a invitar a participar a muchos. Pero esto da oportunidad de diálogo con todos. Imagínense, con camioneta blindada y con la de Fox de 12 y la de el presidente. Pues les podríamos comentar con datos, pero les diría que va a significar como un 5% del nada más de la vigilancia que había antes, como un 5%, o sea, muy poco, se redujo a lo mínimo, pero sí podemos. Yo recuerdo que en total cada expresidente costaba alrededor de 55 millones de pesos al año. ¡Hijos de puta! Como 5 millones de pesos mensuales. Entonces, pues ahora 5 millones de pesos mensuales, no es eso. El sueldo nada más de la gente, ellos ponen vehículos, combustible, nada más es el sueldo. Pues aquí me está soplando el general. Nada más es el sueldo de los elementos. Ellos ponen vehículo y combustible. Así es, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, hasta ahí, Toño, vamos a ponerle pausa a la conferencia de prensa mañanera. Vamos a tratar de desmenuzar este tema. Porque sí sorprende que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que no eran, o que ya no son 8, sino 5 los elementos que paga el gobierno con el dinero de todos los mexicanos para proteger, para servir a Vicente Fox. Y que son 12 para Felipe Calderón. Y lo platicábamos aquí, Toño. Bueno, al menos nos volteamos a ver y lo mencionábamos. Qué buena pregunta de Saúl Soltero. Insisto, al César lo que es del César. Cuando dice, ¿por qué 5 a Fox y 12 a Calderón? Ahora, antes de que me des tu punto de vista, Toño. A la gente le vale, con mucho respeto, señor presidente, y con mucho respeto a todos, le vale pito a la gente si son 2, si es 1 o si son 50. ¿Por qué? Porque la gente dice, no mames, a estos cabrones nada. Si ya les quitamos la pensión a los expresidentes, a estos cabrones nada. Tampoco creo que haga diferencia que nada más se les paguen los salarios y que no paguen la gasolina. En fin, otro de los temas cabrones y que enciende a la gente de a pie, Toño. Sí, Vicente, Rafa, público consentidor, enciende a la gente porque se trata de, al menos con un Felipe Calderón que abrió las puertas del infierno, que comenzó esta guerra contra el narcotráfico, esta supuesta guerra contra el narcotráfico, porque a partir de ahí, usted lo sabe bien, la realidad se nos vino encima a los mexicanos. México se convirtió en un cementerio, hay una gran sangría, una sociedad fragmentada, hay familias que dejaron de ser familias, hay pueblos que empezaron a ser pueblos fantasma. Esa es la realidad de un Felipe Calderón. Un Felipe Calderón que me acuerdo mucho. En estos días se está compartiendo por Facebook, por Twitter, por Instagram, un comparativo entre la respuesta que hace Felipe Calderón durante su sexenio a un heckler, es decir, a estas personas que se levantan y cuestionan a los presidentes o las figuras públicas a grito pelado, y la cuestión que le hace el payasito de la tele, Jorge Ramos,
Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, como poniendo a un Felipe Calderón como si fuera, vamos, un héroe, diciendo así de, no, pues qué bueno que te levantas y todo esto, pero yo no me puedo quedar sentado en estos momentos, habiendo tanta injusticia en México y tanta violencia, tenemos que enfrentarlo. Pues no lo enfrentaron como debiera, esa es la realidad. Eso está documentado, ¿no? Hubo enfrentamientos con unos y enfrentamientos con otros, no con otros no. Esa es la realidad. Y se abrieron las puertas del infierno para los mexicanos. Entiendo perfectamente que el pueblo, el público en general, el mexicano, la mexicana de a pie diga, yo no quiero que estos cuates que nos hicieron sufrir tanto a los mexicanos, que nos dejaron en la absoluta ruina, tengan una escolta que, aunque lo diga el secretario de la Defensa, que son ellos los que ponen los vehículos y la gasolina, que nada más le pagan a los salarios de los soldados que los cuidan, yo no quiero que los cuiden los soldados de México, los soldados que están para cuidar a los mexicanos en general, no a los que causaron la ruina de los mexicanos. Oye, Toño, y es que, a ver, regresando a los conceptos básicos del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo moral o lo inmoral, lo justo o lo injusto. La gente dice, no mames, es inmoral y es injusto que el cabrón, que como dices tú, le abrió las puertas del infierno con su guerra contra el narcotráfico, esté protegido cuando la gente de a pie, por tantos años, ha vivido entre balaceras, con el Jesús en la boca, y viva, pues, rogándole a Dios que pueda ir y regresar al trabajo sin... Así es. Con vida. O sea, creo que ahí radica el gran encabronamiento de la gente. Y por eso creo que el presidente también se toma todo el tiempo necesario para, desde su perspectiva, dar la aclaración o la explicación pertinente, porque sabe que es un tema que pone brava a la raza. Y son personajes que, vamos, o sea, no les falta dinero para pagar las colegiaturas de sus hijos. Bueno, ya en el caso de Vicente Fox, sus hijastros ya están, ay, disculpe la expresión, pero así es, ya están huevudos. Pero y en el caso de Calderón ya también ya son muchachos grandes, ¿no? No son personas mexicanas que tienen problemas al pagar la renta, o que tienen que viajar en metro, en combi, que se desplazan de Ecatepec a la Ciudad de México todos los días. No son personajes que tengan que pagar, no sé, una lavadora a plazos, ¿no? A 6 meses sin intereses. ¿Me explico? Son expresidentes que pues ellos tienen su lana desde hace tiempo, que tienen haciendas, que tienen pues una buena lana, pues bien habida o mala vida, usted decídalo, ¿no? Eso ya, ahí sí ya no me meto, pero que pues tienen ellos su lana, y que muy buena lana, ¿no? Que verdaderamente pueden ellos pagarse su escolta propia. Claro. Ahí, en eso, híjole, y verdaderamente me está doliendo lo que voy a decir, pero en eso sí reconozco, en eso sí tendría que reconocer a Peña Nieto, a Salinas, a Cedillo, que ellos pagan sus propias escoltas. Aquí... A menos, cabrón, que Peña Nieto haya gozado de los escoltas por haber sido o por ser exgobernador. Acuérdate que hasta hace poco tenían escoltas y por eso se hizo pendejo. Bueno, en la realidad, en lo que tenemos, en los datos que tenemos, porque así somos los periodistas, eso tenemos que darlo, ¿no? Los datos que tenemos son escoltas que ellos pagan. Hasta el momento así está establecido. Son escoltas que ellos pagan, ¿no? Un Enrique Peña Nieto, un Carlos Salinas de Gortari, un Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Y tienes a los otros dos. Y son también personajes de los que acabamos de mencionar, estos expresidentes priistas que se han quedado, mira, calladitos se ven más bonitos, pero los otros no. Claro. López Obrador, Vicente, Rafa, público consentidor, la neta del planeta les está haciendo el favor, porque ya se había determinado que nadie iba a tener nada de privilegios. Y es un presidente que les está dando chance. Pero no, Toño, a ver, yo ahí difiero. También estaría mal que López Obrador les esté haciendo un favor, porque lo está haciendo con el dinero de los mexicanos. Que no mame. Y Rafa, regresamos al punto inicial. ¿Cómo puede ser posible que en un país el presidente en funciones no tenga los 12 escoltas militares que tiene un Felipe? Bueno,
que no tenga sumando los 17 escoltas que gozan los expresidentes, no los tenga a su disposición, el actual presidente amenazado de muerte con un periódico Reforma que publica en primera plana hasta su dirección con la manta, con la amenaza de muerte. O sea, algo hay de incongruencia y con justa razón, insisto, el encabronamiento de la gente. Así es, Vicente. Pues una razón más, Vicente, para que se haga la consulta. Ese sería otro rubro más para que se haga la consulta y que voten los mexicanos para que se juzguen estos hijos de la chingada, porque están gozando. Fueron unas ratas, unas lacras que saquearon al país, que lo dejaron en un desmadre, que está hasta la médula, la corrupción, la impunidad, la simulación, donde este sistema que vivimos en el país, o sea, aquí yo lo veo todos los días, cómo la gente llega desesperada por una respuesta, por todo lo que les aqueja. Y esa es la verdad, y estos cabrones hicieron todo esto, y todavía les pagamos con nuestros impuestos sus guardias. Qué poca madre. Oye, y bien lo dices tú, ¿cómo es posible que el presidente que no tiene escoltas, estos cabrones sí lo tengan? No, pero... Nada más aquí hay una diferencia, Vicente, que el presidente López Obrador, toda su carrera política hasta el momento ha sido pulcra y no le han encontrado ningún acto de corrupción. Esos cabrones, el miedo no anda en burro, saben lo que hicieron, saben las mamadas que le hicieron al país y a todo el pueblo de México, por eso piden escoltas los hijos de la chingada. Y otra cosa importante para lo que está diciendo Rafa, Toño, y voy contigo. Hoy estábamos criticando la pregunta de un colega que le decía al presidente, ¿no se va a negociar con el crimen organizado? Y decíamos, pues no mames, ¿qué quieres que diga el presidente? Sí, vamos a negociar. Pues no, pero ¿cuánto se ha dicho de los presuntos arreglos en tiempos de Vicente Fox, en tiempos de Felipe Calderón, en tiempos de Peña Nieto? Es más, recuerdo que hasta de Salinas, que se hablaba de presuntos acuerdos con los narcos. Pues como dice Rafa, el miedo no anda en burro. Anabel Hernández, acuérdate que sacó que no sé cuántos millones le había significado la fuga del Chapo a Vicente Fox y fue un escándalo, acuérdate. Ahora en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, ¿qué salió? Que el superpolicía de Calderón, Genaro García Luna, presuntamente había recibido sobornos. Que Enrique Peña Nieto, el Chapo, presuntamente lo había sobornado. Bien, dice Rafa, y no nos cansemos de repetirlo, el miedo no anda en burro. O un García Luna que, según nuestro compañero periodista Julio Cerroa, también tiene sus buenos departamentazos y propiedades en Miami Beach. Ahora, yo sí tengo que insistir, Rafa, Vicente, público consentidor, en esto. A mí sí me da la impresión, en el momento en el que dice Andrés Manuel López Obrador, tras la pregunta de Saúl Soltero, de por qué unos tienen más, otros menos, pues es la respuesta de López Obrador. Él dice, no, pues es con lo que acordamos con ellos. Yo, perdóneme, entiendo que me miente la madre con lo que voy a decir, pero a mí sí me da la impresión de que López Obrador, en el mejor ánimo, ni siquiera como una situación terrible ni nada, sino precisamente para protegerles, pues le está dando chance a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Perdónenme, yo sé que no están de acuerdo ustedes conmigo, pero yo sí creo que les está dando chance porque no hay realmente una legislación que obligue al gobierno federal a proporcionarle escoltas, seguridad a los expresidentes. Ya no la hay. Se los está dando de buena fe. Otra cosa, si se negoció con los expresidentes, ¿será que Calderón es más cobarde que Fox? ¿O Calderón tiene más muertitos en el closet que Fox? Oh, bueno, obviamente. Por la guerra contra el narco. Por la guerra contra el narco. Pero también poniendo datos sobre la mesa. A eso nos referimos. ¿Cuánta gente no murió en el sexenio de Felipe Calderón? Esa es la realidad. Vamos a ponerlo en esos términos. Los mexicanos no queremos que tengan escoltas. Yo lo entiendo de esta forma. Yo entiendo que el presidente les esté dando chance porque pues obviamente le preocupa la seguridad de estos dos pelados. Sí, pero ya a decisiones así no se les puede dar chance y no se les puede hacer favores porque se maneja el dinero de los mexicanos y mexicanas. Me decía Rafa. Mira, yo voy a decir algo, Vicente. El presidente López Obrador está remando contra la corriente.
corrupción, impunidad, simulación, medios tradicionales vendidos, chayoteados, que mentían, que ocultaban, que les daban miles de millones de pesos para mentir y para hacer todo su pinche desmadre. Las instituciones maiceadas, los diputados y senadores nada más se iban a su conveniencia y sacar dinero. O sea, todo el sistema político de nuestro país estaba, espero, podrido, que todavía hay una resaca, todavía hay una rebaba de toda esta mierda que nos dejó Peña Nieto, Calderón, Fox y toda esa bola de culeros, perdón, pero es la verdad. Él va contra la corriente, el presidente López Obrador va contra corriente y poco a poco va a tener que poner las bases. Esperemos que se haga la consulta, esperemos que cambie muchos paradigmas, que rompa la rueda. El sistema político se tiene que sacudir, como lo decía el Mariachi Ninja ayer. Hay que sacudirlo para que se caiga toda la mugre, todo el polvo. Y sí es cierto, pero tiene que ser con la participación de la gente, tiene que ser con la participación de los ciudadanos, apoyando al presidente en las cosas que se vienen para bien. José Jean en nuestro chat en YouTube dice: Vicente, me gustaría que respondan algo de lo que escribimos. Interacción con los que escribimos. Claro que sí, José, aquí te estoy leyendo. Gabriela Ciprián dice: falta que le pregunten por qué la alianza con el Verde. Gabriela, ya dijimos aquí en Sin Censura que es una reverenda contramamada, una recontramamada, lo que hizo Morena de Jacob Polemski al hacer una alianza con el Verde en Puebla, si a eso se refiere. Francisco Cruz Cordero dice: yo solo pido por favor más respeto para ese personaje. El payasito de la tele solo es Cepillín y ese título se lo ganó con su trabajo. Por favor no insulten a Cepillín comparándolo con Jorge Ramos. Rita Moreno dice: un gran patriota, el doctor Jalife, Dios lo bendiga. Guadalupe Miranda dice: yo tampoco quiero escoltas para esas ratas. Rebeca Linares dice: a lo mejor se negoció algo. Me quiero imaginar que de López Obrador con los otros, no sé a qué se refiere a Rebeca Linares. Benjamín Martínez dice: la justicia llegará tal vez, no directamente con la mano del gobierno, sino indirectamente. Miguel Arios dice: la guerra contra los narcos está bien para que se eduquen. Rafael Navarro Mora, quien es un férreo opositor y crítico de Andrés Manuel López Obrador, dice: el PG negoció con el PRIAN, si no, no llega a la presidencia. Colimote Cuarta Transformación dice: no los puede dejar libres, deben estar ubicados, se van a ir a la cárcel, se necesita modificar primero la ley. Bueno, hablando de esto, pusimos nuestra encuesta en Twitter. Recuerde que nos puede seguir, ojalá que nos siga en Twitter y que participe en la encuesta que estamos haciendo esta mañana, luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que si no actúan los congresistas mexicanos, los diputados y los senadores, puede ir la consulta popular para eso de enjuiciar a los expresidentes por su cuenta y porque lo pide el pueblo, pero que primero tendría que haber una entrevista o una encuesta sobre la encuesta. Le vamos a hacer fácil también el trabajo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En Twitter, en @_Vicente Serrano, así nos puede seguir en Twitter, @_Vicente Serrano, está la encuesta. Tenemos 38 minutos que iniciamos con la encuesta, ya van casi 2,000 votos. ¿Quieres consulta para enjuiciar a los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? ¿Sí o no? El sí, 92%, el no, 8% obviamente, y algunas de las opiniones las leo aquí en Sin Censura. Entendemos que el presidente no quiere encasillarse, dice Sergio Suárez, en ese tema, o que no quiere echarse la serpiente encima. Pero es necesaria la consulta y es necesario enjuiciar a esos malditos. Sí a la consulta, sí al juicio contra expresidentes. Teba Trejo dice: encarcelados y castrados. Bácatelas, qué fuerte. Marisol Núñez dice: no es necesario, la mayoría queremos que los enjuicien. ¿Para qué la consulta? México necesita justicia, dice Marisol Núñez. Edgar Antonio dice: algo así le pregunté también a manera de sugerencia. Sería mejor algo más directo al enjuiciamiento en vez de conocer si se somete a consulta. Joe Caves dice:
Y después que sigan los govers, o sea, los gobernadores. Y Jonce Sac dice, el Bronco primero. Dice José María Venegas, el Chema, ¿de qué sirve tu encuesta si Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete tienen miedo? No le van a hacer nada, acuérdate de esta fecha, 4/24 del 2019, o sea, la fecha del día de hoy. No lo van a tocar, ya tienen pacto. Pero bueno, ojalá y lo refundan en la Bartola. Buen día, te mando saludos. O te manda saludos el Chapu. Ese pinche Chema. Amarranavajas. Dice Raffles Hammer, se me hace que Tlatuani puro bla bla bla. Pura baba de perico, dice. José Luis dice, ese pequeño porcentaje que dice que no, son los que todos los días se están chingando. ¿Por qué no los han metido a la cárcel? Ya pactó con ellos. Gabriela Labra dice, sí, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador lo prometió y debe cumplir. A la cárcel todos esos saqueadores corruptos. La Tateme Grande dice, el pueblo pide justicia, el pueblo dice, ni perdón ni olvido. Princesa Galleta de Animalito dice, y a la voz de ya. José Chepe dice, siendo sinceros, ¿para qué tanto circo con los expresidentes? Tenemos el ejemplo del Bester Gordillo, termina todo en lo mismo, no se les puede tocar a estas lacras. José Ingenieros dice, muy tarugos, la corrupción y la persecución de un delito no se debería encuestar, caen en el atole del anciano. Jefe Pluma Blanca dice, definitivamente no debe haber consulta, el presidente está facultado para girar órdenes para poder investigar a quien haya cometido un delito por conducto de los fiscalías. Víctor Manuel López Jiménez dice que los juzguen. Me canso ganso escribe, claro que sí los juzguen y los encarcelen. Sería como indemnizar a los mexicanos. Cachaza dice que les meta la de orinar. Nancy, solo se hizo consulta para aprobar el Tren Maya y la Guardia Nacional y aún no ha sido aprobada por las cámaras. Lo de la Guardia Nacional, acuérdense que va en esta misma consulta de los expresidentes. Aquí nomás mirando, y estos nombres es como se identifican las personas en Twitter, Aquí nomás mirando dice, interesante pregunta, auguro resultados cerrados. Rodrigo Pacheco Peral dice, no, una consulta no puede determinar la ejecución de las leyes y la persecución de un delito si se tiene un caso contra algún ciudadano, el que sea expresidente o no. Saludos desde Oaxaca, muy centrada la respuesta, y hemos en muchas ocasiones señalado esto. El que la consulta diga que hay que investigar o enjuiciar a los expresidentes no es una declaratoria de culpabilidad. Se tiene que hacer la investigación y después determinar si hay elementos para que se enjuicie a los expresidentes. Muchos creemos que si verdaderamente se investiga honestamente, pues sí habrá muchos elementos. Bueno, ahí están algunas de las opiniones de ustedes en nuestra encuesta sin censura. Y hay mucho más para comentar, pero si me